Bienvenidos a Conversaciones, conversaciones que inspiran, conversaciones que transforman. Y hoy precisamente tengo un hombre aquí supremamente inspirador que sé que no necesita presentación. Yo soy seguidora de él hace muchísimos años, me leo sus libros, veo sus conferencias y de verdad que me encanta tenerlo aquí, es un honor. Walter Rizzo, gracias por estar aquí con nosotros, porque de verdad que espectacular toda tu trayectoria, tu vida, muchas personas que has inspirado en el mundo, así que tenerte en conversaciones es un verdadero placer y un honor. Muchas gracias. El gusto es mío, y más en un lugar tan agradable, con el sol antioqueño, una buena conversación. Está muy bien. Y nos tocó un clima absolutamente divino. Espectacular. Bueno, Walter, me encanta porque, bueno, tú eres un hombre del mundo, un ciudadano del mundo, porque por tu carrera, por tu profesión, realmente te ha tocado viajar todo el tiempo muchísimo, vivir en muchas ciudades del mundo también, pero también me hace muy feliz que seas compatriota nuestro, porque tienes nacionalidad colombiana. Sí, yo tengo dos nacionalidades. Donde nací, que fue en Nápoles, tengo la nacionalidad italiana. Viví en la Argentina mucho tiempo, pero nunca adopté la nacionalidad argentina porque no quería hacer el servicio militar. Y en el 78, 79 llegué a Colombia y ya después de tantos años me hice ciudadano colombiano porque quiero a Colombia. Entonces tengo una madre patria que te parió y una madre patria que te adoptó. Qué maravilloso. Y bueno, eso de ser un hombre que es ciudadano del mundo, realmente, ¿cómo te sientes cuando vienes a Colombia? ¿Cómo eres recibido? Pues yo particularmente he escuchado unos comentarios maravillosos tuyos, pero bueno, ¿cómo te sientes tú aquí en nuestro país? Me siento como en casa, me siento cómodo. Yo creo que lo que debe buscar uno es el bienestar, sentirse cómodo. Es decir, no tener que explicar el chiste, fluir. Entonces estoy tranquilo. Donde paso la mayor parte del tiempo es en Barcelona, donde también me siento muy bien. Son cosas distintas. Yo, al estar a caballo entre Latinoamérica y Europa, voy mucho a Nápoles, mucho a Italia, me ha permitido como ampliar un poco mis horizontes y mis experiencias, ¿no? Claro. Como terapeuta y como persona. Como terapeuta porque aquí he atendido pacientes mucho tiempo en Latinoamérica y ahora estoy atendiendo pacientes en Europa. Entonces, esa experiencia de ver que el sufrimiento humano tiene como un factor transversal, ¿no? Que va de sur a norte y traspasa el océano, te da mucho material. Por eso quizás me animé a escribir una novela que saldrá a fin de año, poco biográfica, mucha ficción, sobre la pizzería Vesubio, que es una novela casi que gastronómica, ¿no? Es que de eso también te quería preguntar, porque ese fue uno de tus pasos en tu infancia, que fue por esa pizzería, ayudando a tu papá, y sé que hoy también eres un gran cocinero gracias a esa experiencia. Y bueno, uno diría, pero esa experiencia, ¿cómo te enriqueció? Mira que hoy vas a escribir un libro. ¿Qué es lo mejor que le sacas a esa experiencia en esa pizzería Vesubio? Y cuéntame un poquito acerca de esa historia. Mi papá era un magliaro. Magliaro significa un vendedor puerta a puerta. Un día dejó de hacer eso y decidió montar una pizzería porque los napolitanos en la Argentina en esa época, y creo que hoy día también, lo que hacen es tener una actividad económica y cocinar. Entonces, cuando uno es inmigrante, se le dispara una especie de alquimia, porque es como si tú mañana te fueras a vivir a Alaska y quisieras una arepa de huevo, porque sos costeña, una arepa de huevo, y dijeras, la voy a hacer, y te encontrarías con la sorpresa que no la sabes hacer, porque te la hacía tu tía, te la hacía tu abuela, tu mamá, o la comprabas, pero allá no hay en Alaska.
entonces te toca reproducir las recetas. Completamente. Eso un poco hicieron los napolitanos y lo hace uno como emigrante, ¿no? Ujú. Y esa de reproducir las recetas te acerca a una experiencia muy gastronómica de la emigración, ¿no? Entonces en la pizzería Vesubio mi papá decidió montarla, una cuestión familiar, casi que legendaria ya, tiene muchas anécdotas y muchas cosas especiales, pero yo siempre viví un poco alejado de mis raíces en Buenos Aires, no me gustaba tanto lo napolitano. Ujú. Walter, Discúlpame, en mi adolescencia era como más buscar otras cosas, hasta me sentía avergonzado a veces porque eran muy particulares. ujú, Pero cuando estuve ya en la pizzería me di cuenta de lo que eran, me reconcilié con mis raíces y hoy amo Nápoles. La palabra es amo ujú. Nápoles, no es que me gusta, eso Ok. es fácil. Ujú. Amo Qué Nápoles. bien. Cuando llego a Nápoles no siento que yo llego, sino que la ciudad me chupa, me Ujú. arrastra. Qué bien. Y entonces en la pizzería Vesubio encontré no solo las recetas y la comida, sino también de descubrir lo que era mi padre, lo que eran mis tíos, lo que era toda esa fuerza histórica, casi que genética, metido en uno, ¿no? Ujú. Eh, para mí fue muy importante. Recuerda que te puedes inscribir a nuestra página web www.conversacionesparalalma.com para que te lleguen todas las noticias de lo que tenemos para ti muy especial. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Merce Villegas y como Conversaciones para el Alma. Y por supuesto, si te perdiste alguno de nuestros programas, recuerda ir a nuestro canal YouTube y ver cada uno de los mensajes que hay allí para ti. Bueno, y tienes una carrera ya de casi o más de 30 años como psicólogo, reconocidísimo, catedrático en muchas universidades importantes, pero realmente comenzaste como, estudiando ingeniería. Sí. Entonces, me gustaría saber por qué tomaste esa decisión de un poco por tu papá, por tu mamá, llevado por la sociedad, de estudiar ingeniería. Ojalá fuera por mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá no tenían ni idea de lo que yo estudiaba. En esa época había que sobrevivir. Ellos lo llamaban la lota, la lucha. Ujú. No, uno se desligaba de la familia antes. Lo que me pasó en ingeniería fue que enseñaban computación con el Fortran 4, que era un método de aquella época. Con un panel era grandísimo. una pesadilla, que uno metía unas tarjetas y te decía, entre tal tarjeta y tiene que salir el múltiplo del número imaginario, no sé qué. Y definitivamente ingeniería, pues yo estuve como 3 años en ingeniería electrónica, casi 4 creo. Y me cansaron los chips, me cansó la tecnología, lo frío que era eso. Y después hice lo que mucha gente en esa época, me hice hippie un tiempo y anduve por Sudamérica. Y una vez llegué a San Luis, una provincia, la parte central de Argentina, Ujú. con un amigo, y le dije a mi amigo, ¿qué estudiamos? Y él me dijo, ¿dónde hay más mujeres? Yo le dije, no sé, averiguate. Y él averiguó que en psicología había muchas mujeres. Y nos metimos a psicología. Y eso quizás sirva como para decir que la vocación no se nace, sino que se hace. Sí. Yo entré a psicología viniendo de ingeniería, me encontré con un mundo psicoanalista. Y yo tenía una formación estadística, matemática, física. Y el psicoanálisis no me gustó. Y entonces empezamos a tomar por otro lado. Y es otra historia la de San Luis, ¿no? Toda esa lucha epistemológica y política de la época, la dictadura y todas esas cosas. Bueno, y me metí a psicología por eso, ¿no? Ingeniería me enseñó muchas cosas. Ahora, por ejemplo, si me meto a una Star Graphic o cualquier programa de estadística para hacer investigación, lo manejo mejor quizás
que si no hubiese estudiado ingeniería. Ahora, si tuviera la máquina del tiempo, no me metería en ingeniería, me metería de una vez a filosofía. Y Walter, luego con esta carrera ya te convertiste, hoy eres un gran escritor, has escrito más de 25 libros, traducido a más de 10 idiomas, bueno, un reconocimiento mundial muy importante, además de que realmente me encantan tus libros es porque son profundos pero con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que le puede llegar a cualquier persona y yo pienso que esa es una de las virtudes de ser ciudadano del mundo, porque como conoces tantas culturas, de alguna forma encuentras cómo llegarle a todos los seres humanos, no importa dónde te lean y no importa la cultura que sea. Mira, yo no sé si es por ahí, no sé si es primero el huevo o la gallina. No sé si es por ahí o es por el otro lado. Es decir, no es tanto de que... Claro que yo no pretendo ser un ciudadano del mundo, eso suena a Diógenes, que fue un genio. No, sino es más bien que lo que descubrí es que cuando uno sufre, un argentino sufriendo comparado con un noruego, son muy parecidos. El ser humano se parece mucho en el sufrimiento. Si vos te agarrás un dedo con la puerta, puede ser de Bélgica o puede ser de Marruecos. Vas a decir, ay, tantas, qué dolor. El dolor, nos parecemos mucho en el dolor. Sí. Porque es algo muy biológico, muy evolucionista. En el placer ya no nos parecemos tanto. A vos te puede gustar el tiramisú, a mí me puede gustar unas fresas con crema. A algunas personas les gusta el sexo de una manera, a otras de otra. Ahí hay como más variedad. Entonces yo creo que lo que descubrí al andar por el mundo es que el sufrimiento es muy parecido. ¿Sí? Una persona que sufre por amor, en pleno despecho, arrastrándose como una amiba, porque pierde algo que es vital, víctima del apego, pues tráeme a la noruega más feminista y tráeme a la colombiana menos feminista. Y te sorprenderías de lo parecidas que son. Y te sorprendería lo parecido que es un hombre en esa situación con una mujer en esa situación. No somos ni de Marte ni de Venus, somos terráqueos en ese momento, enardecidos, desesperados, alborotados, sufrientes. Entonces yo creo que el sufrimiento nos une. Ok. Y esa experiencia tuya como escritor, Walter, ¿cuáles fueron las primeras líneas? ¿En qué momento dijiste yo voy a escribir un libro? Porque además es una historia supremamente linda tuya, que es que saliste en tu Renault con un libro que habías escrito y saliste a repartirlo y a ti te parecía súper guau que te habían comprado 2 libros, que te habían leído. ¿Y cómo fue esa transición de allí ya convertirte en un escritor? Mira, yo escribí 2 libros técnicos para psicólogos, psiquiatras y personas del área de la salud. Uno se llamaba de depresión, sobre el procesamiento de la información en los depresivos, y después escribí, o antes que eso, escribí un libro de entrenamiento asertivo, que es la capacidad que tienen las personas para expresar sentimientos. Eran 2 libros técnicos. Pero un día se me ocurrió pensar si no habría que escribir una especie de manual para el narciso. Pues yo veía que el narcisismo tenía cosas interesantes. Sí. ¿Por qué? Porque te daba seguridad, porque tenías una buena autoestima, quizás inflada, quizás exagerada. Y yo le empecé a escribir a mis pacientes cosas, que me daba cuenta que si le escribía cosas y que se los llevaban para la casa y lo leían, les servía. Y eso facilitaba la terapia. Y entonces un día llegó un paciente en un diciembre y me dijo, vea, aquí recopilé todo lo que usted me escribió durante todo un año. Entonces yo lo empecé a mirar y había cosas que me parecían horribles, había cosas que me parecían útiles, otras que me gustaban, ¿no? Yo lo arreglé, lo mezclé, me fui a un lugar que se llamaba Ediciones Gráficas a preguntar si hacían libros, se dijeron que habían hecho uno, que me editaran un libro. A un amigo arquitecto me ayudó a dibujar una tapa, un amigo literario a ponerle el título, y escribí Aprendiendo a quererse a sí mismo. En esa época la autoayuda no existía tanto, ahora está muy mal vista, pero en esa época
yo ni siquiera sabía que estaba escribiendo autoayuda. Yo lo que estaba escribiendo para mí era una psicología de divulgación, o sea, llegarle a la gente con información científica y sustentada. Sí. Entonces escribí Aprendiendo a quererse a sí mismo. Lo imprimí yo. Saqué 100 ejemplares. No, wow. Perdón. 100 me costaban lo mismo que 500, entonces saqué 500. Y esos 500 libros desaparecieron como en 6 meses. Volví a sacar 1000. ¿Del mismo libro? Del mismo libro. Y se seguía vendiendo. Y después la Librería Nacional me ayudó con don Felipe, que siempre le estaré muy agradecido, y me dijo, yo te recibo el libro. Y empecé a vender. Y yo monté una especie de microeditorial mía, ¿no? Se llamaba Academo Editores, una cosa así. Y bueno, yo los imprimía y los vendía. Después escribí Deshojando Margaritas, que era sobre el amor, que era un primer libro en que yo daba un panorama general sobre el amor. Se escribían pocos libros del amor, y los que se escribían no eran escritos por hombres, generalmente eran escritos por mujeres. Y ese libro también empezó a funcionar, y después ya me enganché yo con una editorial que en esa época, que ya no existe, que se llamaba Norma, y empecé como a funcionar con los libros, ¿no? Después saqué Intimidades Masculinas, De Regreso a Casa. Allí empezó como la crítica un poco de la autoayuda, ¿no? Es decir, usted escribe, es vendedor de humo, o escribe muchas estupideces. No solamente yo. Lo que pasó en esa época fue que en psicología cognitivo-conductual, que era lo que yo hacía, a los pacientes se le daba información para que leyeran. Había una parte que se llamaba biblioterapia, y nosotros la hacíamos como biblioterapia. Entonces en esa época empezó como un movimiento ahí contra, pero muchos psicólogos en el mundo muy reconocidos escribían libros de divulgación. Después yo nunca traté de separarme de la autoayuda, pues, o sea, no. Vamos a tener una grandiosa conversación para el alma este próximo 29 de noviembre en el Centro Comercial El Tesoro a las 6:30 p.m. Puedes comprar las entradas en www.conversacionesparalalma.com. Será con Walter Rizzo, un hombre que nos va a inspirar el alma. Bueno, Walter, y tú escribiste ese libro Aprendiendo a amarse a sí mismo, y hoy es Enamórate de ti. ¿Qué tiene qué relación hay? Mira, es un libro que hace 25 años está en el mercado y se mantiene. Algo debe tener el libro. Yo no sé qué tiene. Me pasa lo mismo con Amar o Depender o con otros libros que se han traducido y se venden en otras partes. Uno dice, pero si yo en tal libro le puse más empeño. Yo nunca escribo para vender, jamás. Sino que me encarretan los temas y por ahí me meto. Una vez estaba en Italia, en Nápoles, y entré a una librería muy conocida allá y vi un libro que se llamaba Innamorate di te, Enamórate de ti. Y me pareció genial, porque uno generalmente la palabra enamórate lo asocia al enamoramiento. Claro. Enamórate de ti suena como muy egocentrista, ególatra, ¿no es cierto? Pero enamórate de ti implica también la idea de que tu primer amor eres tú mismo. El amor empieza por casa. Claro. Y tiene que ver con la autoconservación, tiene que ver con la idea del autorrespeto y muchas cosas. Entonces, el mismo libro, pues hicimos un prólogo nuevo, le cambié el nombre, pusimos como subtítulo el nombre antiguo, y ya se quedó como Enamórate de ti. Yo siempre mezclo psicología con filosofía. Y aquí también lo hice en la revisión que hice del libro, volví a tomar los estoicos y otras cosas. Después escribí un libro que es más de filosofía, que se llama El Camino de los Sabios, que ahora en España se vende como filosofía para la vida cotidiana,
que estudié los griegos y traje de los griegos a Sócrates, Epícteto, Epicuro, Diógenes, y traté de ver qué pasaba con ese conocimiento cuando se traía a la vida cotidiana después de 2000 y pico de años, ¿no? Sí, sí. Ese libro tuvo mucha acogida y me abrió todavía el campo más hacia la filosofía. Entonces mezclo filosofía, psicología, antropología, sociología, mi experiencia clínica, mi experiencia vivencial. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero lo que yo siempre he tratado de hacer es ser honesto con lo que escribo, ¿no? Walter, y yo pienso que este es un tema de la autoestima que realmente nos toca a todos los seres humanos, porque desde pequeño nos enseñan muchísimas cosas, nos enseñan a ser buenos en el colegio, nos enseñan, no sé, rutinas de aseo, de tantas cosas, pero no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, a poder apreciarnos, a no estar diciendo palabras en contra nuestra, y es tan importante y es la base de nuestro éxito realmente de ahí en la vida, que es algo que se debería llevar desde los niños. Sí, habría que educar a los niños en esto, pero para no caer en lugares comunes, cuando uno estudia el tema de la autoestima y ve las últimas investigaciones que hay, o los últimos 10 años en investigación, antes las investigaciones en la base de datos eran muy poquitas. Sí. En estos 10 años se ha multiplicado, sobre todo porque los pedagogos han visto la importancia en la educación de alimentar la autoestima. Sí, sí, sí. Porque cuando decimos autoestima, estamos diciendo autoconcepto, que es lo que tú piensas de ti mismo. Sí. Estamos diciendo autoimagen, es si tú te gustas o no te gustas, piensa todo lo que hay detrás de eso. Claro. Autorrecompensa, es que tanto te das gusto a ti mismo, ¿sí? Porque crees que lo mereces. Y autoeficacia, que significa qué tan confiado eres en ti mismo, qué tanta confianza tienes en ti mismo. Esos 4 elementos, que son esquemas, que son teorías que tú vas formando durante la vida, se enganchan y forman un constructo que se llama autoestima. Sí. Pero la autoestima va más allá de decir quiérete. Exactamente. La autoestima es... Va más allá también de verse en el espejo y decirse qué lindo está, ¿sabes? No, es una filosofía de vida. Es como rescatar lo que... El filósofo Spinoza decía el conatus. El conatus es la perseverancia en el ser, es vivir con toda intensidad. Pero si autoestima es autoconservación. Sí, sí. Entonces, si tú piensas que tú eres valioso y tú tienes que vivir hasta donde te sea capaz de vivir, vivir intensamente y de la mejor manera posible, que tú mereces el bienestar, que tú tienes autorrespeto, que tú tienes autonomía, que tú tienes dignidad, que tú tienes principios que no son negociables, te vuelves muy fuerte. Te vuelves un poco, como decían los griegos, con una estructura de autarquía, el gobierno de uno mismo. El día que puedas gobernarte a ti mismo, en todo esto que estamos diciendo, pues entonces eres una persona que tiene un punto de control interno, ¿sí? Esto no es milagroso, es un trabajo de todos los días, pero una persona puede lograr eso, ¿no? Completamente. Vamos a suponer que tú me insultes. Ahora, no podemos decir al aire una mala palabra, pero suponete que tú me insultes, me digas idiota. Una persona con una mala autoestima tiene un yo que lo capta. ¿Sí? Tú me dices idiota y el yo salió y se dio por aludido. ¿Por qué me diré idiota? Una persona con buena autoestima, tú dices idiota y se transforma en un banco de niebla. El idiota sigue de largo. No hay un yo que lo atrape. De pronto lo atrapa otro por allá, ¿no? Pero a vos no te toca, porque tú sabes que no eres un idiota. Además, las palabras no te pueden lastimar. Esa seguridad que vas adquiriendo en todos estos autos y en la idea de que hay principios que no son negociables y hay valores. Ahora, si tú me dijeras, te quito tu libertad, ahí vamos a tener un enfrentamiento. Claro. Eso ya es un principio, ya no es negociable. Entonces, la sabiduría, ¿qué es?
es la capacidad de diferenciar cuándo hay que pelear y cuándo no hay que pelear, cuándo se justifica la lucha y cuándo no se justifica la lucha. ¿Sí? No meternos en luchas innecesarias. Es que la capacidad de diferenciar lo necesario de lo innecesario, lo útil de lo inútil, lo superfluo de lo fundamental, ahí hay un conocimiento muy profundo. Sin duda ha sido una conversación absolutamente enriquecedora y por eso tendremos en nuestro segundo capítulo unos temas que te van a interesar muchísimo y que estoy segura que vas a encontrar un mensaje muy especial. Así que síguenos en este segundo capítulo, no te lo pierdas, porque vamos a tener mucho más de qué hablar en esta grandiosa conversación. Recuerda que amarte a ti mismo es la base del éxito para todo lo que emprendas en la vida, porque cuando te amas a ti mismo, las opiniones de los demás son las opiniones de los demás, pero tú solamente sigues tu corazón. También cuando te amas a ti mismo, eres capaz de seguir tu corazón, eres capaz de darle prioridad a tus sueños y jamás permitirte unos pensamientos ni palabras que vayan en contra de lo que vales y de lo que realmente eres. Así que mi invitación es hoy a que te veas al espejo y puedas dignificar esa persona valiosa, grandiosa y maravillosa que eres.